Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de Smart Media Group, de Energía Hoy y de su servidor Gerardo Esquivel Alatorre, director editorial de Energía Hoy, les queremos dar la más cordial bienvenida a este webinar llamado Los 3 pasos para conocer tu consumo de energía. Esperamos que sea de su interés y, por supuesto, podrán mandar sus preguntas, sus dudas a nuestro ponente en el chat de participación. Me acompaña en esta transmisión mi compañero Juan Carlos Chávez. Él es editor del portal web de Energía Hoy. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Gerardo, buen día, muchas gracias por la presentación y me complace estar aquí también con Miguel Torres Crisanto, uno de nuestros más grandes colaboradores en Smart Media Group, en Energía Hoy. Y pues bueno, a mí de mi parte invitar a toda la audiencia presente a que visiten nuestros portales, tanto Energía Hoy como Greentology también, redes sociales, Facebook, estamos en Twitter, Instagram, ahora TikTok, LinkedIn, YouTube. Y pues bueno, sin más preámbulo, nuevamente te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, es momento de presentar a nuestro invitado de esta mañana. Él es Miguel Torres Crisanto, ingeniero eléctrico por el Instituto Tecnológico de Puebla. Es experto en eficiencia energética a nivel residencial y empresarial. Es también autor del libro Resuelve tú mismo el consumo de energía eléctrica y no pierdas más dinero. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Cuenta con más de 15 años de experiencia en este tipo de temas y en distintas áreas del sector eléctrico, con funciones estratégicas y comerciales y operativas. También Miguel ha participado como integrante del grupo evaluador del Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica. Actualmente, y Miguel nos hace el favor mensualmente de escribir en la revista digital Energía Hoy, también escribe para el portal web, así que para nosotros es un honor tener a Miguel Torres Crisanto esta mañana. Bienvenidos, espero que este webinar sea de su interés, que sea muy didáctico, muy educativo y que sea de gran utilidad. Así que cedo la palabra a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Adelante. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todo el equipo de Energía Hoy, especialmente a ti por esta colaboración. Y bueno, pues es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo información que realmente pues es de mucha utilidad. Y bien como lo comentas, pues tu servidor colabora con ustedes en la revista de Energía Hoy mensualmente y es un gusto poder estar con todos ustedes, con todos los lectores y la audiencia de Energía Hoy, ¿no? Sí, Miguel, muchas gracias. Ya por aquí nos están saludando varias personas en el chat. Bienvenidos a todos ustedes. Por aquí tenemos a José Luis Marmolejo. Ya, gracias. Rafael Villegas, buenos días. Francisco Serna también por acá se está conectando. Muchas gracias a todos ustedes por saludarnos. Sus preguntas son bienvenidas. Y pues sin más preámbulo, te cedo la palabra, Miguel. Eres el anfitrión de este webinar. Esperemos que sea de tu agrado para ti y para todos los invitados. Muchas gracias, Gerardo. Perfecto, pues bienvenidos a todos. Buenos días. Muchas gracias por este tiempo que se puedan dar para hacer un espacio en sus agendas y poder compartir, recibir esta información que es muy importante. Bueno, pues bien, como lo comenta Gerardo, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema importante y tan sencillo, bueno, que parece sencillo, pero cada vez se vuelve más relevante, pues es el tema del consumo de energía eléctrica. Y que este webinar tiene por título Identifica, calcula y proyecta tu consumo de energía eléctrica. En este webinar, bueno, pues prácticamente vamos a estar mostrando, como nosotros decimos, lo principal para poder determinar estos 3 pasos importantes y que más allá de poder reducir nuestro consumo de energía eléctrica, pues es importante el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, son factores importantes que se desprenden justamente del consumo de energía eléctrica. Entiendo perfectamente que hoy en día una parte principal pues es el tema económico. Sin embargo, bueno, pues creo que si nosotros nos abocamos a la parte de eficientar y reducir consumos, obviamente por ende viene el tema del costo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla para mostrarles una breve presentación. Pues
bueno, pues de igual forma les invito a que las preguntas que puedan ir saliendo las puedan ir escribiendo en el chat. Aquí todo el equipo de Energía Hoy nos va a estar ayudando a verificar, y al final vamos a dar un espacio para responder las preguntas de mayor relevancia, ¿no? Entonces, para no detener y poder completar toda esta presentación, al final vamos a ir respondiendo. Entonces, permítanme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Muy bien. Aquí tengo la presentación. En caso de que no se vea, me avisan y con todo gusto verificamos. Y bueno, pues bien, entrando en materia, como bien lo comenta Gerardo, bueno, pues este webinar que justamente seleccionamos este tema tan primordial e importante, esta presentación justamente fue diseñada con base a la experiencia que tiene un servidor, a los principales problemas, a los principales aprendizajes y sobre todo que va enfocada a todos los sectores. Es difícil poder compartir en tan poco tiempo tanta información, sin embargo, en esta información quise enfocarla justo para personal que pueda estar en un ámbito directivo, administrativo, hasta un ámbito operativo, ¿no? Porque van de la mano tanto el operativo como el directivo en la parte técnica y administrativa. Y bueno, pues antes que empecemos con el tema como tal, voy a dar una pequeña reflexión. Esta pequeña reflexión pues me hace sentido justo con todo lo que comentábamos del medio ambiente y el cambio climático, y esta reflexión es de la extinción de los dinosaurios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho la pregunta, pues realmente qué fue lo que pasó con la extinción de los dinosaurios? Y muchos creemos o creíamos que la extinción pues llegó un meteorito y justo destrozó a toda la fauna y la flora que existía en el universo, y que pensábamos que ese meteorito pues destruyó físicamente, literal, a todos estos dinosaurios uno por uno, ¿no? Hasta acabar con ellos. Sin embargo, realmente entre un análisis, una investigación, pues se ha llegado a una conclusión que pues no fue como tal toda una guerra de meteoritos, ¿no? Me permito compartirles esta reflexión que dice que durante años se ha debatido sobre la causa de la extinción de los dinosaurios, quienes algunos indican que fue por el impacto de un gran asteroide o una época de gran actividad volcánica. A ciencia cierta no se sabe, pero cualquiera de los dos escenarios habría ahogado los cielos con restos que privaron a la Tierra de la energía del Sol. Entonces, haciendo que se asentara el polvo y los gases de efecto invernadero, bloqueando en la atmósfera, que había provocado que se disparara la temperatura. Un repentino cambio climático acabó con mucho de la vida que logró sobrevivir a la prolongada oscuridad. La temperatura se elevó unos 155 grados centígrados, por lo que la zona de devastación llegó a más de 1,600 kilómetros del centro del cráter en minutos. Independientemente de si la culpable es una roca espacial o la lava en abundancia, está claro que esto nos da lecciones vitales sobre cómo afecta el cambio climático a los habitantes de la Tierra. Si bien es cierto, bueno, pues este es un fenómeno que prácticamente pues hizo todo el proceso de un cambio climático en cuestión de horas, en cuestión de días, y que esto nos da visión a que realmente la extinción de los dinosaurios pues fue porque no tuvieron sol, se acabó, pues prácticamente estuvieron días en oscuridad por todo este polvo que levantó y todo lo que destrozó los meteoritos, independientemente cuál fuera incluso la actividad volcánica. Entonces, realmente esto lo comparto porque hoy en día este efecto, este proceso del cambio climático, pues se está evolucionando. Entonces, es importante que podamos reflexionar que más allá pues del impacto económico, pues tenemos también el medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues obviamente es muy retardado el efecto del cambio climático en comparación con este suceso. Sin embargo, quiero solamente hacer esta reflexión de que el cambio climático pues afecta
totalmente, pues obviamente a la energía solar, ¿no? Entonces, con esto damos inicio a la presentación. Y en el primer punto que comentábamos, que era identifica pues el problema del consumo de energía, justamente entre las preguntas que más resaltan hoy en día es, oye, ¿cómo saber si lo que pago es correcto? ¿Cómo saber si lo que pago es lo justo? ¿Cuáles son las causas que me provocan el alto consumo? Y bueno, pues esto deriva de mucho análisis y de muchos pues factores que puedan depender directa o indirectamente. Aquí en la presentación les comparto aquí un bosquejo en el cual tenemos los 4 principales sectores de los consumidores residenciales, comerciales, microempresas y gran industria. Estos 4 sectores principales, digo, no son todos, pero son los principales que más se enfocan en el tema de eficiencia energética, pues tienen causas más frecuentes que impactan directamente en el costo de la energía. Y sin embargo, dentro de las causas, hay 9 causas que yo he determinado que le impactan directamente a 3 sectores: al sector residencial, al sector comercial y al sector microempresas. Ahorita lo vamos a ir viendo punto por punto. Sin embargo, estos nuevos factores que he determinado que son los que más impactan a estos 3 sectores, pues justamente también derivan en acciones, también derivan en cálculos y también derivan en cuestiones económicas. Y además tenemos otros 7 factores que también afectan totalmente a la gran industria. Y lo clasifiqué de esta manera porque son factores, digamos que totalmente diferentes. Y empecemos con los factores de los 3 sectores que comentaba, que el primero es en la parte residencial. Un primer factor, pues es el número de personas que habitan en una residencia, ¿no? Entonces, hoy en día este concepto, esta causa, es una de las principales razones por las que el consumo de energía eléctrica puede aumentarse considerablemente en un domicilio, independientemente del tamaño. Ojo, aquí no puse incluso tamaño del domicilio, es independiente, directamente impacta el número de personas que la habitan. ¿Sí? 2, tenemos los equipos de altos consumos, que efectivamente, pues, va de la mano, ¿no? Si yo tengo equipos de alto consumo, tanto en residencia como en comercio, aquí ya entra un poquito la parte comercial, porque también en la parte comercial regularmente los equipos que se cuentan, pues son altos equipos de alta demanda de energía, de potencia, y por ende, pues obviamente impacta directamente en el consumo de energía. El tercer punto, tenemos instalaciones eléctricas en malas condiciones. A través de los años me ha tocado revisar y confirmar que efectivamente una instalación eléctrica puede ser una causa total del alto consumo de energía. Aquí hay que tener muy en cuenta que no porque la instalación eléctrica tenga más de 10 o 20, hasta 30 años incluso, quiere decir que ya esté en malas condiciones. Realmente me ha tocado también ver instalaciones de muchísimo tiempo en muy buenas condiciones, pero realmente las causas que podrían afectar a las malas condiciones de una instalación, pues obviamente puede ser el clima, ¿no? Que hubiese mucha humedad, incluso muchas reparaciones, incluso que no haya estado diseñada para el propósito. Entonces, bueno, son muchísimos factores que también, déjenme decirles que casi siempre, ¿no? Decimos que le atribuimos que la instalación eléctrica pueda ser un factor determinante, pero hay que tener cuidado antes de hacer una inversión en la parte de la instalación, porque una instalación que no esté deficiente y que hagan arreglos, pues ni van a ver reflejados bajos consumos, y al contrario, ¿no? Van a tener que desembolsar una fuerte inversión. El punto número 4, tenemos una mala selección de la tarifa eléctrica. En este punto, es un punto que incluso subrayé, que también lo vamos a revisar, porque dentro de la microempresa y en la parte comercial está una línea de fuego en el cual, de acuerdo a las características del centro de carga, del servicio o del comercio, vamos a llamarlo así, de la empresa,
depende qué tarifa es la que le pueda convenir, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta parámetros que totalmente son técnicos para poder seleccionar una tarifa eléctrica. Entonces, aquí también me ha tocado revisar servicios, plantas, comercios, en las cuales pues obviamente simplemente con seleccionar una tarifa de acuerdo a las características técnicas, hay una reducción en el importe de consumo, ¿no? O sea, sin prácticamente hacer algún cambio mayor, ahí podemos también hacer una disminución del impacto del económico, ¿no? El punto número 5 es el equipo de medición dañado. Esto es, honestamente, me ha tocado ver muy pocos casos, ¿no? Sin embargo, lo pongo porque creo que se ha hecho ahí, pues, un mito en el sentido de que los equipos de medición puedan ser un factor determinante. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia, les puedo decir que menos del 0.1%, ¿no? Pueden resurgir. Sí ha habido casos, claro, pero son los menos. Entonces, este punto número 5, quise comentárselos a efecto de que ustedes sientan como esa tranquilidad, porque antes de poder determinar que un equipo de medición pueda estar dañado, necesitamos verificar todo esto que les estoy mencionando anteriormente y otras cosas más, justo para poderlo determinar, ¿no? El punto número 6 es error en la factura eléctrica. Esto pudiese suceder derivado de una mala toma de la lectura, que hoy en día los equipos ya tienen medición incluso remota. Entonces, también la tecnología va avanzando y justamente nos va ayudando a evitar estos temas, ¿no? El punto número 7, que esto también lo he visto muy recurrentemente, es el prorrateo de los servicios de áreas comunes. ¿Esto qué quiere decir? Si habitamos en un condominio, fraccionamiento, etcétera, muchas de las ocasiones los costos vienen incluidos los de áreas comunes, ¿no? Entonces, hay veces que en un recibo puede tener más costo el pago por áreas comunes que por lo que realmente consumió en el domicilio, ¿no? Entonces, por esta situación, muchas veces no se puede identificar por qué está subiendo el costo del recibo. Si lo que decimos las personas es que, pues, oye, yo nunca estoy, pero sin embargo los cobros que vienen ahí, pues son los de áreas comunes, ¿no? La parte número 8 es la mala administración del consumo de energía. Esto yo creo que sí aplica totalmente a los tres sectores. Una administración del consumo de energía justamente es un factor determinante. Hoy en día la tecnología ha roto paradigmas en el sentido de que anteriormente decíamos o se establecía que el confort en los equipos, en las personas, hacía que tuviéramos un mayor consumo de energía eléctrica. Hoy en día, al contrario, el confort, la facilidad para poder encender o apagar los equipos, pues ya está totalmente incluso a distancia, lo cual nos permite administrar un consumo perfectamente sin tener esos consumos inesperados, ¿no? Entonces, y por último, el punto número 9 es error en el diseño de iluminación. Esto también me toca ver en los tres sectores, ¿no? Incluso algunas veces en el sector de gran industria, pero regularmente en estos tres sectores de los cuales estamos enfocados, que es el residencial, comercial y microempresas, me ha tocado ver un diseño erróneo en el diseño de iluminación. Entonces, ahí justamente una de las acciones que regularmente optan las personas por hacer es cambiar totalmente toda la iluminación. Ojo, hay que tener en cuenta que hay que hacer, ahorita vamos a revisar cómo identificamos, cómo calculamos para que tal vez la iluminación que realmente nos esté impactando en un alto consumo sea únicamente la que sustituyamos, la que actualicemos, la que eliminemos, etcétera, pero no todo, ¿no? Porque realmente el problema no está enfocando en el 100% del tema de la iluminación, pero sí es un tema importante y todo deriva de en qué sector nos encontramos. Y bueno, y por último, en el sector de industria, pues las mayores causas en las que impacta el consumo de energía eléctrica, pues son equipos eléctricos de baja eficiencia. Esto obviamente se tiene que revisar técnicamente un poquito más a fondo para poder determinar cuáles son los equipos eléctricos de baja eficiencia, un bajo factor de potencia, de igual manera,
los aquí presentes que están en la parte industrial, bueno, pues me entenderán un poquito más el tema de bajo factor de potencia, la parte de error en la factura eléctrica que pudiese derivar, ¿no? Por algunas lecturas erróneas. Igual una falla en el equipo de medición, sucede lo mismo que en los otros 3 sectores. Realmente un equipo de medición es rara o no la vez que falla, sin embargo, se piensa, ¿no? O sea, por eso quiso ponerlo, porque luego se piensa que el equipo, o sea, añadimos este alto consumo a una prueba de falla y realmente los equipos tienen una revisión constante, entonces pueden quitar esa causa, ¿no? Para que puedan no abocarse en esto, ¿no? Y otro punto también importante, pues es la mala administración de la demanda eléctrica. Hoy en día los esquemas tarifarios pues tienen varios horarios, varios costos de acuerdo al consumo, incluso a los días. Entonces, cuando se tiene una mala administración de la demanda eléctrica, pues obviamente el consumo repercute, ¿no? Regularmente, pues en los horarios punta, donde no se sabe, o incluso el mismo proceso a lo mejor lo demanda, ¿no? Entonces, habrá que verificar cómo está nuestra producción, cómo están las líneas, a efecto de reconsiderar el planteamiento o simplemente estar conscientes de lo que está pasando, ¿no? Otro punto importante, hoy en día el cumplimiento de los parámetros del código de red es un planteamiento, creo que más allá de una responsabilidad que hay que cumplir, creo que yo lo enfoco más, lo veo más a una responsabilidad para nuestra propia planta. Los parámetros del código de red que prácticamente ya están definidos pues en un documento son parámetros técnicos que protegen, ¿sí? a nuestros equipos, a nuestra planta, ante posibles fallas y que realmente eso se ve reflejado pues en la continuidad del suministro, ¿no? O en la repercusión de no tener que desembolsar para estar comprando o reparando equipos, ¿no? Entonces, ahí es importante, un tema importante también. Tenemos mala administración en los procesos internos, lo que comentábamos al inicio, hoy en día el tema administrativo y técnico en toda la industria tiene que ir totalmente de la mano, tiene que haber un match para poder conjuntar lo técnico con lo administrativo. Mis colegas, la parte operativa, ¿no? Que siempre decimos, oye, es que yo necesito que se haga esto, ¿no? en este proceso, pero la parte administrativa dice que no hay dinero, entonces pasa el tiempo y llega el daño y bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues apagar fuegos, hay que desembolsar una fuerte cantidad para repararlo inmediatamente y esto pues es por falta de comunicación, mala administración de los procesos internos, repito, en la parte administrativa y técnica, ¿no? Y por otra parte, otro punto es los equipos sobredimensionados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que los proyectos regularmente se hacen pensando, ¿no? Y eso creo que es hasta cierto punto factible, pues en crecer, en vender mucho, en tener más producción. Sin embargo, la realidad es que cuando se inician, pues realmente los equipos adquiridos tal vez están sobredimensionados. Esto hace que tengamos una mayor demanda eléctrica y un bajo consumo. Entonces, pues estos equipos sobredimensionados obviamente influyen directamente, incluso en una mala administración de la demanda eléctrica, ¿no? Entonces, estos puntos relevantes, ahorita quise compartírselos, son los que, ¿no? Más adelante a lo mejor en otro webinar veremos el cómo solucionarlos, cómo identificarlos totalmente, porque son conceptos muy a fondo que llevan realmente todo un proceso para poder detectarlos, ¿no? Y bueno, perdón, pero vamos a ver, se me envió en un segundo. Acá está. Entonces, lo que comentábamos ahorita, pues eran las causas más comunes, ¿no? Entonces, pero también tenemos lo que comentábamos, la parte del esquema tarifario. Hoy en día nos ha costado mucho poder adaptarnos al nuevo esquema tarifario. Sin embargo, bueno, pues como ya algunos lo conocen, el esquema tarifario prácticamente sustituye a las tarifas eléctricas que tenían un nombramiento anterior bajo una nomenclatura en los números y pasa también a una nomenclatura pues de acuerdo al tipo que se le da a esta tarifa eléctrica, siendo pues ahora sí que realmente lo mismo,
algunas tarifas se desgregan para la parte de media tensión, en la parte pues prácticamente de bombeo, ¿no? Que eran un tema que se tenía contemplado en una sola tarifa. Pero bueno, realmente en cuestiones prácticas y para concluir en este tema, los sectores de media tensión, baja tensión, pues realmente adquieren solamente el cambio del nombre, pero realmente los esquemas son los mismos, obviamente bajo con diferentes fórmulas de cálculo, que también son temas más a fondo y que realmente en este caso prácticamente el sector residencial, como lo conocemos, que va del sector de comercial y luego microempresa y gran industria. Y bueno, pues estos esquemas tarifarios justamente es lo que comentábamos, ¿no? Es importante identificar, como lo estamos comentando en este primer concepto, en qué tarifa estamos posicionados y ver si esta tarifa en la que yo estoy posicionado realmente corresponde a las características para la cual fue diseñado la tarifa de suministro eléctrico, ¿no? Ahora bien, en la parte de identificar, para ir cerrando el primer parámetro, hay un punto importante que viene en el concepto del recibo de energía y que es el precio medio, ¿no? Entonces, el precio medio realmente es un factor que yo lo digo que es muy determinante en el total sentido que te da un parámetro en la parte para los administrativos. El precio medio nos da un parámetro en el cual nos indica qué tanto estamos siendo eficientes, ¿no? ¿Qué tanto estamos aprovechando? Esto quiere decir que el precio medio pues resulta de dividir el importe total a pagar, ¿sí? Entre el consumo de energía. Entonces, si realmente hay un consumo muy alto, pues obviamente el importe puede ser mayor, pero aquí hay que buscar una estabilidad en donde realmente el importe sea lo más bajo posible con un mayor consumo, ¿no? Ese sería el objetivo. Sin embargo, esto se logra a través de eficiencia en lo que ya platicábamos anteriormente, de equipos, de control, de identificación, y que realmente dentro de un concepto tarifario en la mediana industria, el costo de la energía representa aproximadamente el 63%, el costo de la potencia un 36.97% y otros conceptos el 0.02%. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que realmente pudiésemos enfocarnos al tema de energía y demanda, ¿no? Entonces, estos dos conceptos podría ser totalmente de gran beneficio, rápido, para poder disminuir el precio medio. Aquí el tips es, entre menos precio medio tengamos, más eficientes somos, ¿no? Y bueno, pasando al tema de cálculo. Al cálculo, bueno, pues de igual forma, esto lo que acabamos de comentar en la parte de identifica, pues decíamos, ya identificamos, ya nos dijiste cuáles son las causas, que hay que fijarnos, etcétera, que hay que investigar. Sin embargo, bueno, pues una de las preguntas que también nos hacemos es, bueno, ¿cómo calculo el consumo de energía eléctrica en mi casa, comercio o industria, ¿no? Entonces, aquí en los diferentes sectores como tal, pues tienen diferentes formas, diferentes maneras de poderlo calcular y que prácticamente un cálculo de consumo resulta una estimación, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un cálculo y queremos que lo que yo estoy calculando realmente sea o me dé exactamente lo que aparece en mi recibo, difícilmente vamos a lograr esa perfección. Entonces, tenemos una estimación de consumo, que es lo que realmente nos da un panorama de dónde estamos posicionados. Y para poder determinar cómo tenemos un cálculo de consumo de energía eléctrica, pues hoy en día, como ustedes sabrán, la nomenclatura para el cálculo del consumo de energía, pues son los kilowatt-horas, que es lo que realmente consumimos, lo que realmente se factura, y bueno, pues esta nomenclatura que está dividida en kWh, aquí se las quise compartir en un diagramita muy sencillo, en el cual, bueno, pues prácticamente lo que significa la K es los valores en 1000. A ver, denme un segundo, perdón. En 1000, lo que significa la W es pues prácticamente la potencia y lo que significa la H, pues prácticamente las horas, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el consumo de energía? Pues prácticamente lo que tenemos que hacer es
multiplicar la potencia de los equipos, que en este caso estoy poniendo como ejemplo 450 watts, ¿sí? Por el tiempo, que son 5 horas, y simplemente dividirlo entre 1000. Es una regla muy sencilla. Yo lo muestro y lo ilustro también como un reloj de arena, en el cual pues la arena es la potencia en la cual se está consumiendo a través de un tiempo, y la arena que pasa al fondo de este barrilito, pues ya tenemos los kilowatt horas. Entonces, bueno, realmente tendríamos watt horas, convirtiéndolo a la potencia serían kilowatt horas, ¿no? Entonces, realmente esta fórmula es muy sencilla: multiplicar la potencia por el tiempo, y obviamente el consumo de energía eléctrica va a depender en si es más alta la potencia o si es más alto el tiempo de uso. De igual forma, tendremos que balancear y estar revisando si estoy consumiendo un consumo excesivo, ya sea porque los equipos los utilizo mucho, o ya sea que porque los equipos son de alta potencia, o simplemente por las dos situaciones, ¿no? Que tanto el equipo es de alta potencia como el tiempo también de alta utilización, ¿no? Y también tenemos otras formas de poder calcular un consumo de energía eléctrica, y esta va con base a poder hacer un censo de carga y un análisis de medición. Ahora bien, para los sectores residencial y comercial, prácticamente la sugerencia es que pudiesen hacer un censo de carga, porque un censo de carga, como su nombre lo indica, es un censo de ir contabilizando todos los equipos que se tienen en ciertas áreas, y justamente ir revisando la potencia de todos nuestros equipos. ¿Por qué digo que en la parte residencial y comercial se sugiere? Porque realmente por el número de equipos, todavía hasta cierto punto es posible poder realizar un censo de carga. Claro que nos va a llevar bastante tiempo, sin embargo, es factible, además de que vamos a tener un consumo de energía calculado más certero, más cercano a la realidad, ¿no? Y podremos ir determinando cuáles son los factores y haciendo conciencia de cuáles son los equipos que más utilizo o que mayor potencia tengo. Y para el sector de microempresas y medianas empresas y el gran sector industria, totalmente se recomienda pues hacer el tema de un monitoreo de energía a través de mediciones, en el cual, bueno, pues se van a reflejar los costos de acuerdo al esquema tarifario. Es importante que antes de poder hacer un monitoreo, reitero, conozcamos la tarifa en la que estemos contratados, revisemos exactamente cuáles son las condiciones que esta tarifa aplica y cuáles son los horarios, etcétera, 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 a efecto de que cuando tengamos nuestro resultado de medición, podamos identificar exactamente dónde tenemos este alto consumo o este alto costo. Por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que en las tarifas de media tensión, pues tenemos los diferentes horarios, y que el horario punta pues, puede ir de las 8 a las 10 de la noche, o simplemente de las 6 a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, en esta condición habrá que ver en esta época cuál es el horario punta que está aplicando en nuestra región, ¿sí? E incluso en días también, porque realmente pues un horario entre punta y base, pues existe mucha diferencia del precio medio. Entonces, si revisamos esta gráfica, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente los costos pueden estar derivados no tanto del alto consumo, sino que más bien el horario en el que estoy consumiendo. Entonces, ¿y por qué no se recomienda un censo de carga en la parte industrial y microempresa? Pues porque el volumen de equipos obviamente es mucho mayor. Dos, los parámetros de cálculo pueden variar, ¿no? Porque hay equipos automatizados en los cuales opera incluso por segundos, luego por minutos, no tienen una condición típica. Entonces, como tal, necesitamos monitorear justamente para conocer cómo están funcionando estos equipos y pues cómo se está consumiendo. Para poner un ejemplo, ahorita me llegó a la mente una experiencia que tuvimos en un comercio,
en el cual tenían un sistema hidroneumático, ¿no? Y el sistema hidroneumático, como muchos sabrán, pues funciona de acuerdo a la presión del agua, y que pues, si se abren mucho las llaves o se deja una llave abierta, pues obviamente el hidroneumático va a estar funcionando. Sin embargo, me acuerdo que en esta ocasión que visitamos este comercio, pues justamente tenían un alto costo y el comercio ya estaba prácticamente vacío, toda vez de que ya se iba a entregar, no sabían qué estaba sucediendo, muchos decían que en la instalación, otros decían que había una fuga de energía, etcétera. Entonces, justo conectamos un equipo para estar monitoreando el consumo y se detectó que había un consumo constante, ¿no? Las 24 horas y pues no había equipo que lo pudiese consumir y mucho menos soportar, únicamente el hidroneumático. Pero pues revisamos llaves de baño, todo cerrado, pero de un análisis exhaustivo que hizo el cliente, pues se dio cuenta que tenía una fuga de agua, ¿no? Entonces, en una tubería rota, y bueno, esta fuga de agua justamente lo que ocasionaba era que el hidroneumático estuviera funcionando a las 24 horas, ¿no? Entonces, no era un tema totalmente de energía, pero sí era un tema que derivaba de una fuga de agua y que hacía accionar. Pero sin embargo, si lo hubiéramos hecho con un censo de carga, totalmente no lo íbamos a encontrar hasta el momento que conectamos un equipo donde nos da el detalle las 24 horas, incluso podemos configurar el equipo cada minuto, cada 5 minutos, etcétera, para que nos dé el detalle del consumo, ¿no? Entonces, es por esto las razones por las cuales se sugiere que de esta forma se pueda estar calculando este consumo y justo, pues estar verificando los conceptos que ya comentábamos anteriormente. La parte de censo de carga, que es residencial y comercial, pues verificar el consumo de energía, los escalones de consumo y la demanda. Y en la gráfica industrial, pues verificar lo que son las demandas máximas, el consumo de energía, los periodos de consumo, el factor de potencia, el voltaje también, por el tema de los equipos y la calidad de la energía, ¿no? Entonces, con esta definición, si ustedes puedan identificar en dónde se encuentran, pues es justamente la sugerencia, recomendación, qué es lo que deben de hacer. Y ya para casi finalizar, tenemos también la parte de proyecta, ¿no? Que eso es importante porque, bueno, pues ya hablamos de una identificación, ya hablamos de un cálculo, entonces, pues decimos, bueno, ok, ya identifiqué qué es lo que me puede ocasionar, ya identifiqué en qué sector estoy parado, cuál es mi tarifa, ya calculé, ya hice mi análisis, bueno, y bueno, ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora sigue implementar, ¿no? Implementar justamente acciones que vayan en beneficio a un ahorro de consumo, pero sobre todo un ahorro económico, ¿no? Y para hacer la proyección de consumos, siempre sugerimos que se haga el Pareto del 80-20, y aquí lo que recomendamos es justamente identificar, ¿sí?, el 20% de los equipos que consuman el 80% de la energía, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en esta parte es justamente cuando ya tenemos detectado, por ejemplo, en la parte residencial y comercial, justamente lo que comentábamos, que era de cierta forma un sector más fácil poder identificar equipo por equipo, pues justamente podríamos decir que ciertos equipos me representan el 80% de consumo, pero en la industria, haciendo el monitoreo del consumo con un equipo de medición, lo que se recomienda es, en los tableros, regularmente los tableros eléctricos están divididos ya sea por áreas, ya sea por las tecnologías que suministran, ¿no? Regularmente hay un tablero que controla al aire acondicionado, hay otro tablero que controla toda la iluminación, etcétera. Entonces, de acuerdo a cómo esté seccionado en parte de la gran industria, es como podemos ir dividiendo estos equipos, esas tecnologías, a efecto de encontrar este 20% que representa el 80% de consumo. Aquí como ejemplo, pues puse tecnologías para la gran industria que pudiesen estar divididas o controladas por diferentes tableros de control seccionados, y bueno, podemos hacer mediciones específicas, ¿no? Entonces, si yo en industria
hago mediciones a todos estos conjunto de equipos, que es aire acondicionado, iluminación, motores, bombeo y equipos especializados, bueno, pues voy a verificar que efectivamente cuál es el consumo total. Por dar un ejemplo, ¿no? Si el consumo de todas estas tecnologías me representan el 90%, pues prácticamente el otro 10% es un consumo de equipos o de tecnologías mínimas que no se deberían considerar. Por eso siempre es irnos a los equipos que tienen mayor capacidad o mayor número de equipos. Entonces, una vez que yo tengo ya haciendo este monitoreo en todos estos equipos y puedo detectar, ¿sí? Yo puedo detectar de todas estas tecnologías 2 o 3 tecnologías de mayor aporte en consumo de energía. Ahorita no me estoy metiendo con el costo, sino me estoy yendo por el tema del consumo de energía. Ahora bien, aquí, por ejemplo, hay un punto que puse de equipos especializados industriales, ¿no? Hay equipos que por el mismo proceso, la misma condición de la planta, y pues se requieren equipos totalmente especializados. Ahí mi sugerencia es no hay que hacerle nada, ¿no? Son equipos que por su naturaleza demandan una energía pues, grande o excedente y como tal, sugiero no meternos con equipos especializados para poder eficientar en estos equipos, ¿no? Porque son equipos incluso pues de otros países que los traen a México, incluso con diferentes voltajes de suministro o parámetros técnicos, que luego por querer eficientar, pues resulta peor, ¿no? Entonces, en equipos especiales, aunque sea una tecnología que sea la que mayor aporte, esa no la contemplen, pues toda vez de que no es recomendable, ¿no? Y en las otras tecnologías, pues obviamente es donde más se recomienda. Y pues posteriormente, justo lo que comentábamos, ¿no? Si yo detecto que tenemos, por darle un ejemplo, la tecnología de aire acondicionado que me representa el 38% y la iluminación que me representa el 25.3%, pues es claro que pues ahí tengo más del 50%, ¿no? Entonces, puedo meter, por ejemplo, el tercer equipo, que es bombeo, 19%, pero ya dependerá de las condiciones, ¿no? O sea, repito, no porque tenga el mayor consumo quiere decir que esté mal, sin embargo, ya tengo las áreas donde puedo estar más consciente de las acciones a establecer. Ahora bien, una vez que ya detecté las tecnologías, 2 o 3 tecnologías, que aquí lo que sugerimos es obtener el 30% de equipos o tecnologías que se encuentren dentro del 80% del consumo, ¿no? Que es lo que comentábamos, pues ya puedo hacer ahora sí un planteamiento de costos. ¿Y cómo voy a hacer ese planteamiento de costos? Bueno, pues ya que seleccioné mis 3 tecnologías de mayor aporte en el consumo. Aquí solamente los números son como ejemplo en la parte del consumo. Por ejemplo, yo esta tablita la recomiendo mucho, nos da una visualización global de lo que está sucediendo. El aire acondicionado, una vez obtenido, puedo tener mi consumo mensual, que sí, que en este caso lo estoy reflejando como 12,300, la iluminación y el bombeo, ¿no? Y anexar mi costo medio, ¿no? Entonces, que es lo que platicábamos al principio, una vez identificado el costo medio, yo puedo multiplicar este consumo en específico de esta tecnología o de este equipo por el precio medio y me va a dar un costo, ¿no? Un costo mensual. Entonces, en este ejemplo, tenemos un costo mensual de 46,000 pesos. ¿Sí? Es un costo que representa, ahora sí, estas 3 tecnologías. Por poner un ejemplo, si mi factura eléctrica pues llega de 100,000 pesos, ¿no? Pues ya sé que 46,000 pesos únicamente están en estas 3 tecnologías. Entonces, lo demás, bueno, pues al final del día son temas de proceso, son temas de operatividad, pero aquí puedo hacer algo. Entonces, el porcentaje de reducción para tener un parámetro real, yo lo estimo en un 30%, ¿no? O sea, hay veces que plantean ahorros del 50%. No digo que no se pueda, es difícil, ¿no? Habrá que investigar cómo están haciendo esa sugerencia,
pero de un 10-30% creo que es muy factible, tan solo con el cambio de equipos, con mantenimiento, etcétera. Y bueno, y justo multiplicamos, ¿no? O sea, si yo voy a reducir el 30%, pues obviamente ya le voy a reducir ese 30% al costo mensual, y justo pues ya me queda un importe a reducir, ¿no? Que en este caso es de 13,800. Podría parecer pues no tan impactante o beneficioso, sin embargo, al hacer una proyección del retorno de la inversión, ahora sí vamos a hacer una proyección de acuerdo a, o sea, a lo que hacemos, las proyecciones anuales, y entonces aquí hay que poner la inversión estimada que se requiere para poder reducir ese 30%, y si ese 3,800 o ese ahorro lo hacemos anual, pues obviamente únicamente nos quedaría dividir la inversión entre el ahorro justamente para tener el tiempo de recuperación, y bueno, pues ya veríamos el tiempo de recuperación de cada una de las tecnologías. Muchas veces habrá que tener cuidado cuando nos hacen planteamientos de proyectos globales en donde nos indican que un tiempo de recuperación puede ser en general 3 años, pues habría que verificar cuántos se van a llevar 3, cuántos se van a llevar 1, cuántos se van a llevar 2. No todos las acciones generan el mismo tiempo de recuperación. Entonces sí es importante estar verificando cómo impacta el tiempo de recuperación, la inversión y los ahorros, ¿no? Este solo fue un ejemplo, digo, es muy sencillo, a modo de que tengan una metodología de cómo hacer una proyección muy rápida, muy global de los proyectos. Y bueno, y después de todo esto, ahora sí, no es un tema que traigo, pero es un tema que quisiera nada más comentar. Después de yo hacer todo esto, ahora sí, la sugerencia es, podríamos instalar sistemas solares justo para inyectar energía en nuestra planta, en nuestra residencia, pero una vez haciendo todo esto, ¿no? Porque de cierta forma, comprar sistemas solares o adquirir sistemas solares siendo no eficientes, simplemente estamos generando energía para el derroche de la energía que no estamos ahorrando, ¿no? Y bueno, pues ya con esto concluyo con esta lámina, aquí dando un ejemplo de cómo en una misma industria, aquí nada más, disculpen ustedes, tuve un error, en el primer cuadrito es 25, que es la tarifa PDBT, tarifa 02, después la tarifa GDBT, que es 28,03, la que era antes, y la tarifa GDOM, que es la OM anteriormente, de 28 kilos, ¿no? Kilowatts. Entonces, aquí para hacer un ejemplo nada más, esta es una industria que pues prácticamente tiene las mismas características técnicas, y dice, oye, si yo estuviera en una tarifa comercial PDBT, mi costo bimestral, ¿sí? Pues sería prácticamente de 67,136 pesos, ¿no? Pero si yo es mi misma planta la paso a una tarifa de media tensión, ¿sí? Pues mi costo sería de 32,000 pesos. Entonces, simplemente por hacer este cambio de tarifa, pues ya me estoy ahorrando casi el 50%, ¿no? Obviamente no es así como llegar y cambiar la tarifa. Hay que ver los parámetros técnicos, hay que hacer alguna inversión para poner transformadores, o algo más que se requiera, pero justo lo que comentábamos, ¿no? Hay muchas acciones antes para poder generar ahorros. Y este es ejemplo que genera ahorros sin generar ahorro de consumo. Genera ahorro económico, no genera ahorro de consumo, pero es importante poder identificar si es posible o no es posible, ¿sí? De acuerdo a los esquemas tarifarios y a las condiciones técnicas de las industrias. Entonces, pues, con esto concluyo esta presentación como resumen, en el cual, pues, realmente el identifica, calcula y proyecta un ahorro, pues es un camino en porcentajes. Yo le añado un 20% a identificar, ¿sí? Hablando de un 60-80% al cálculo, y bueno, justamente hasta llegar al 100% en la parte de proyección, que es la regla del 80-20, y el 30% de tecnologías. Entonces, es un planteamiento, parece complicado, pero realmente es sencillo, hay que ponerlo en práctica, y justo estas sugerencias que aquí les comparto, pues es una recuperación de la experiencia que a través de los años pues he podido percibir, detectar y justamente ayudar a empresas y a personas, ¿no? Hasta aquí mi presentación, espero haya servido, les haya sido grata y de mucha utilidad.
quedo atento a sus dudas, comentarios y pues hasta aquí. Muchas gracias, Gerardo. Miguel, muchas gracias por esta interesante presentación. Seguramente será de mucho valor para los lectores de Energía Hoy. Tenemos ya por ahí un pool de preguntas que nos hace la audiencia. Juan Carlos, también tienes por ahí preguntas. ¿Quieres arrancarte con la primera, Juan? Claro que sí. De entrada, agradecer a todo el expertise de aquí vertido en este webinar por Miguel Torres Crisanto. Y bueno, iniciamos. Bueno, y antes de las preguntas, también les comentamos a la audiencia que la presentación de Miguel Torres Crisanto será compartida a los correos que están enviando en la plataforma de Zoom, así como en los correos registrados en el registro, vaya, de este webinar. La primera pregunta la hace Joel Cruz Gómez, de la empresa Ingeniería y Construcciones Electromecánicas de Tijuana. Y Joel pregunta, ¿es posible que exista algún error de lectura en el medidor bidireccional? En ocasiones me sucedió que me cobraron del aporte fotovoltaico en lugar de la medición real. Medidor bidireccional. Sí, no, totalmente. Digo, ¿es posible? Sí es posible. Sí me han tocado ver casos, pero esto pasaba mucho al inicio. Te estoy hablando de 2010, 2011, cuando la generación distribuida empezaba todavía aquí en el sector mexicano. Hoy en día son muy pocas las veces que he visto que puede haber un tema de error. Ya los sistemas incluso han sido adaptados muy bien para funcionar, los equipos de medición, etcétera. Entonces, creo que cada vez va mejorando, pero muy difícilmente, pero no, ¿cómo se llama? Pues no desfavorecido. O sea, al final del día, son temas que todavía existen, fallas en los sistemas, fallas en los humanos, ¿no? Entonces, ¿es posible? Sí es posible. Perfectísimo. También nos pregunta Juan Antonio Soto Moreno, de la empresa Sí. Hunter de México. Y más bien hace una referencia a una diapositiva que tú mostraste anteriormente. En esta diapositiva de cálculo de consumo por día, semana, mes, los valores de consumo de energía kilowatt-horas están por hora, ¿correcto? ¿Hace falta multiplicarlos por la columna de uso horas para obtener el valor de consumo total de energía? Sí, claro, totalmente de acuerdo. O sea, en esta diapositiva sacamos únicamente pues, el consumo de watt horas, ¿no? O sea, cuánto utilizo en una hora prácticamente, o hablando de un día, ¿no? Si en el día un equipo eléctrico está conectado 8 horas, pues yo voy a multiplicar la potencia por las 8 horas y me va a dar el consumo por día. Efectivamente, como lo comentas, hay que hacer una estimación, tanto ya sea si lo queremos ver por semana, por mes, por año. Aquí es algo un poquito, vamos a llamarlo, específico para cada caso. Por ejemplo, sucede mucho en el tema residencial cuando haces un censo de carga. Nos preguntamos, oye, pues por ponerte un ejemplo, el televisor, ¿no? El televisor, si te preguntan a ti cuántas horas lo utilizas al mes, difícilmente vas a tener una respuesta certera, pues porque tal vez la referencia pueda ser más fácil cuántas veces la usas al día, cuántas horas al día o cuántas horas y días a la semana, ¿no? Dependerá, ¿no? Entonces, con base al tipo de tecnologías, etcétera, pues es como se tiene que ir estimando justamente para llegar ya sea al mes, ¿no? Al bimestre, dependiendo también del esquema tarifario, o incluso haciendo la proyección al tema anual, ¿no? Sí, gracias, Miguel. Por acá, Marco Rojas tiene dos preguntas. La primera es, y dice así Marco, he notado que en algunos recibos con tarifa GDMTH, los mayores cobros son en los conceptos de distribución y capacidad. ¿Qué soluciones existen para disminuir estos conceptos? Pregunta Marco Rojas. Ok, sí, Marco, totalmente de acuerdo. O sea, esta condición pues obviamente sucede por la región en la que te puedas encontrar, que efectivamente pueda suceder. Ahora, más allá, los costos de capacidad y distribución, como lo sabemos, pues van de acuerdo a las regiones, pero al final del día, ¿no? La variación entre región, digo, no es un tema que impacte totalmente. Aquí lo que comentábamos dentro de la presentación es revisar cómo se está administrando la demanda eléctrica, ¿no? Recordemos que el de las fórmulas para el cálculo de la capacidad y distribución,
pues justamente hay que estar jugando con los valores de demanda para poder favorecer, ¿no? En el cálculo. Hay una demanda muy extraña, ¿no? En el cual te dice, bueno, pues de acuerdo a la demanda histórica o la demanda, ¿cómo se llama? La demanda actual, ¿no? Entonces, habrá que revisar si la demanda histórica, si tienes una demanda histórica alta, puede ser que es lo que esté arrastrando, pero totalmente va incursionado o impactando directamente en el control de la demanda. Habrá que revisar cómo están esos periodos de demanda justo para pues encontrar una solución, ¿no? Correcto. Y por aquí la segunda pregunta también de Marco es en referencia a los costos de recuperación de la inversión. ¿Cuánto tiempo se puede considerar, Miguel, el tiempo de la recuperación de las inversiones que tú has comentado? Buena pregunta. Mira, yo estimaría que 2 años sería un tiempo ideal y un tiempo dependiendo lo que vas a lo que vas a invertir, ¿no? Si son como hablemos de equipos eléctricos y así, de 2, 3 años, creo que es un tiempo muy bien. Si estamos hablando, por ejemplo, de sistemas solares, los tiempos de recuperación de sistemas solares han disminuido, obviamente por el tema de costos, y yo plantearía un tiempo bien, ¿no? Real, 5 años, ¿no? En un sistema solar, pero va con base a lo que vamos a ir sustituyendo o mejorando, ¿no? Otra pregunta acá tenemos de Miguel Ángel Aque. Con el Sí. tema del consumo, ¿se podría monitorear desde el punto de acometida para conocer el total y poder proyectar? Perdón, ¿me la podrías repetir? No escuché al Sí, principio. con el tema del consumo, Ah, ok. ajá, se fue al consumo, ¿se podría monitorear desde el punto de acometida para conocer el total y poder proyectar? Sí, totalmente. Mira, de hecho, para monitorear el consumo, el punto de acometida, o sea, viene la red, ¿no? De distribución y baja la acometida al medidor, ¿no? En este caso SFE. Y el medidor, pues obviamente es el equipo principal, ¿no? Oficial por el cual se hacen las mediciones, pero pues el equipo no te da o no puedes tú descargar los datos de un perfil de consumo muy seccionado, digamos, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es la recomendación? Sí se puede instalar un equipo incluso en las tablillas de pruebas de los equipos de medición. Para instalar un equipo en la tablilla de pruebas del equipo de medición, justamente se necesita solicitar autorización de CFE, ¿no? Hablemos de transmisión, distribución, dependiendo del nivel de tensión. Pero otro punto recomendable y que también, digo, es muy certero, es en el transformador principal, en el lado de baja. Entonces, realmente, si tú lo mides en las tablillas, que es a la salida del medidor o en el transformador, realmente la variación va a ser muy mínima, ¿no? Menos del 2%. Entonces, dependiendo también para qué quieras estas mediciones, si lo quieres como para visualizar cómo estás el panorama global en la empresa, totalmente te recomendaría que lo instales en el transformador principal o en los transformadores subprincipales, ¿no? De cada subestación. Pero totalmente sí se puede, nada más que habría que ver cómo, para qué se requiere, ¿no? Estas mediciones. Gracias, Miguel, por acá. Francisco Serna enfatiza, ¿qué se necesita para aumentar el FP? Se refiere a esto, Francisco Serna. Miguel. Claro. Mira, el factor de potencia, pues realmente actualmente ya es, digamos, fácil, ¿no? Estar subiendo este parámetro. Regularmente se utilizan banco de capacitores o filtros de armónica. Existen diferentes tipos, ¿no? Fijos, automáticos, etcétera. De acuerdo al proceso, estos equipos que son la recomendación cuando tú instalas equipos, bancos de capacitores o filtros de armónicas, se sugiere que justamente lo instales al costado o en la línea que alimenta al equipo que te está generando ese bajo factor de potencia, ¿no? Porque muchas veces los instalan en los transformadores principales, ¿no? Entonces es como decir, me voy a tomar una pastilla para quitarme el dolor de huesos, pero pues a lo mejor realmente el dolor de huesos lo tienes en el pie, pues hay que atacar el pie directamente, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el factor de potencia, hay que atacar directamente el equipo que te esté dando el bajo factor de potencia y eso lo vamos a saber a través de las mediciones que estábamos comentando, ¿no? Una vez detectado, ahí instalas con bancos
¿de acuerdo? Hay que hacer un cálculo, ¿no? ¿Qué tipo de banco de capacitor o qué tipo de filtro, cómo te está afectando, y eso inmediatamente te va a beneficiar en tu siguiente recibo, ¿no? Aquí también nos pregunta Jorge Perafán. Sí. Dice, tenemos el generador de energía y queremos instalarlo también a la red pública. ¿Se requiere un TAS, es correcto? Con TAS se refiere a Transfer Automatic Switch. Generador de, bueno, no dice de qué tipo, ¿verdad? No dice que... También, bueno, Audó en su comentario, el generador está conectado a la residencia, pero como soporte en caso de falla o para picos se desea realizar la conexión a la red y creo que puede ser por medio de un Transfer Automatic Switch, dice. Entonces, Ya, no lo entendí muy bien, pero digo, si entendí, a lo mejor hay un supresor de picos, ¿no? En el sentido de que pueda proteger a la instalación eléctrica, se puede conectar con el generador, sí, sí se puede, ¿no? perfecto. Por acá dice Eduardo Lago, dice, tenemos otro valor importante con el KVARH, ¿sí? ¿Cómo se puede disminuir? Te pregunta por ahí, Miguel. Bueno, justamente es lo que comentábamos ahorita, o sea, el factor de potencia deriva del cálculo de los kVARH, ¿no? Que es la energía reactiva. Habrá que ver los diferentes cuadrantes en donde está impactando la energía reactiva, que justamente esto lo podemos obtener con el perfil de consumo. Podremos observar el horario, el equipo, el cuadrante donde me esté generando mayor kVARH, y justamente dependiendo, pues lo mismo, ¿no? Sería bancos, filtros de armónicas, justo para disminuir este kVARH, que es lo mismo que el factor de potencia. Muchas gracias, Miguel. Nos vamos hacia la recta final ya de este webinar. Platícanos, tú tienes por ahí un libro, se vale recomendarlo, Miguel. Cuéntanos de qué va. Claro, claro, Gerardo. Es un libro que, bueno, saqué hace ya un par de años. Es un libro muy sencillo en la parte residencial y comercial. Justamente te comparten metodologías para ir de la mano, cómo ir identificando, cómo calculando. Tengo un capítulo de 10 casos de los más extraños que me tocaron, pues consultar, ¿no? Y que fueron difíciles de poder encontrar una solución, como el que comentaba hace rato, el del sistema de neumático, pero justamente los comparto porque muchas veces pueden estar en la misma condición. Es un libro en el cual te da información justo de los sistemas fotovoltaicos y justo de vehículos eléctricos, y que bueno, realmente yo lo sugiero pues, para todo el público. El lenguaje es muy ameno, no es tan técnico. Digo, los tecnicismos se deben de usar sí o sí porque es un tema eléctrico, pero está muy bien adaptado para los lectores, ¿no? Y bueno, pues el libro lo pueden encontrar en Amazon y Mercado Libre, están listos, y también librerías Gonville, pedidos bajo demanda, también lo pueden encontrar, Gerard. Gracias, Miguel. Por aquí te mandan muchos saludos, varios participantes. Nos preguntan en dónde te pueden encontrar tus datos, que nos puedas hacer el favor de compartir por un correo, tus redes sociales, para que te contacten. Claro, claro, Gerardo. Bueno, pues mi correo, miguel.tcrisanto@gmail.com. Pues me pueden encontrar LinkedIn, Facebook, ¿no? Ahí son las redes principalmente que manejo. Estoy como Miguel Crisanto. Y bueno, pues el libro, como ya lo comenté, también lo pueden encontrar. Muy bien, Juan Carlos, vamos también hacia la recta final. Tienes por ahí también un anuncio para que sepan toda la audiencia. Solo vas a comentar que este webinar se va a transmitir en redes sociales de Energía Hoy, a la brevedad, y estén pendientes de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, tanto Energía Hoy como de Dentology. Tenemos también LinkedIn, YouTube y ahora TikTok. Y pues bueno, agradecer también a nuestro ponente por todo el expertise, lo menciono nuevamente, y a la audiencia presente. Y también comunicarles que igual los datos que acaba de mencionar Miguel Torres Crisanto van a estar en la presentación que se les va a enviar. Sí, por aquí Rubén nos dice, ¿cómo se llama el libro? Repetilo, por favor, Miguel. ¿Y dónde lo encontramos? Claro, sí, por supuesto. Resuelve tú mismo el consumo de energía eléctrica y no pierdas más dinero. Si pones en Amazon, más fácil, en mi nombre aparece más rápido, Miguel Torres Crisanto, o en Mercado Libre. Y bueno, pues
está directo para envío, o también en Amazon está en la parte de Kindle para poderlo descargar electrónico, ¿no? Excelente. Pues a nombre de Energía Hoy, de Greentology, de Smart Media Group, queremos agradecer su tiempo por estar con nosotros. Tenemos más webinars en este año. Por supuesto, estén al pendiente de los anuncios. Tenemos también algunos eventos que estaremos informando. Muchas gracias a ustedes, queridos lectores, audiencia, por conectarse esta mañana con nosotros. Miguel, una reflexión final. Con eso nos vamos. Pues el consumo de energía eléctrica es tarea de todos, ¿no? Estemos en la posición donde estemos, hay que aportar nuestro granito de arena. Juan Carlos. Nada más agradecer también a la audiencia por darse cita esta mañana para estar al tanto de cómo poder ahorrar en consumo energético. Muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Esquivel La Torre. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Saludos a todos.